viernes y la clase de historia lo sabe. ¿Qué vamos a ver hoy? Sí, ¿qué vamos a ver hoy? Bueno, muy buenas tardes muchachos. Hoy vamos a ver el Imperio Bizantino, para lo cual les he preparado unas diapositivas en las cuales podemos observar sobre este tema más a fondo. Bueno, como dije anteriormente, la cultura bizantina se caracterizaba por la educación, que era una gran influencia de la Iglesia bastión de la lucha contra el Islam. Estaba destinada a la formación de élites que ocuparían los cargos dirigentes. Bueno, aparte de eso, podemos decir también que el Imperio Bizantino se caracterizó por el lujo, los despliegues del poder imperial y la vida urbana. Aunque predominaba en su economía la actividad agrícola, ya que la comercial estaba dificultada por la presencia de los árabes en las rutas. Fue característica la diversidad cultural que predominó de lo griego, pero con una influencia romana, oriental y cristiana. También se puede decir que la educación, con gran influencia de la Iglesia, bastión de la lucha contra el Islam, estaba destinada a la formación de élites que ocuparían los cargos dirigentes. Los aprendizajes consistían en principios de lectura de Homero y la Biblia. Y como una última presentación, podemos decir que el arte bizantino se desarrolló en la ciudad de Bizancio entre los siglos IV y VI. Luego de la caída de Constantinopla se plasmó en el arte de los íconos y la arquitectura con influencia religiosa de los Balcanes y Rusia. Fue Cristo el tema central del arte pictórico y arquitectónico de bizantino. Fueron destacadas con sus obras arquitectónicas con proliferación de cúpulas de influencia asiática, siendo representativa la Basílica de San Marcos de Venecia en el siglo XI y la Santa Sofía de Kiev en Rusia. Bueno, muchachos, hasta aquí mi presentación. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les parece si este estilo de arte se desarrolló en el Imperio Romano de Oriente, donde brota hasta el siglo XV? Una vez se desarrolla en otros países, llegando hasta el este de Europa. Varios eventos afectaron su desarrollo. Los más notables fueron el movimiento iconoclasta del siglo VIII y el siglo XI, la ruptura de la Iglesia de Oriente y la de Occidente. Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus iglesias, unos espléndidos mosaicos e interpretaciones esculturales. Dos ciudades de particular interés para el arte bizantino son Bizancio o Constantinopla y Rávena. A continuación les explico las características principales del arte bizantino. Recibió influencia directa de la cultura greco-romana y oriental. El estilo más artístico con fuerte presencia del uso de colores, fuerte presencia de temas religiosos. Es un arte estático que tiene a Cristo como tema central. En la arquitectura se destacaron las basílicas con sus cúpulas o las iglesias con forma de cruz griega, siendo una característica predominante en el uso de arcos y capiles decorados. En el exterior continuaron usando el ladrillo y la piedra. Los estilos preferidos eran: el arte bizantino medieval inició en la pintura de frescos en murales de gran tamaño, como la implementación de mosaicos en edificios religiosos como iglesias. Estas obras causaron tanta influencia en los pintores de la época que el estilo artístico bizantino fue adoptado rápidamente por pintores en las religiones artísticas más influyentes de Italia. Entre estas religiones cabe destacar a Rávena y Roma. Los métodos principales que se usaban era el periodo de arte bizantino. Tuvo dos tipos de estilo de pintura que se destacaron como los principales. Aquellos eran las pinturas creadas en murales y las pinturas creadas en caballetes. La mayoría de las pinturas murales del arte bizantino eran realizadas en madera, utilizando pinturas de base de aceite o témperas para crear las imágenes. Estos murales eran realizados más que nada para iglesias y templos. A continuación les mostraré dos de los cuartos más importantes del
el arte bizantino. El primero, como podemos observar, era el Pantocrator, el cual se realiza en Italia, donde más se conservan muestras del mosaico eclesiástico del siglo IX al siglo VIII, uno de los ejemplares más importantes, en la iglesia de San Vital de Ravenna, donde destacan el mosaico absidal y las presentaciones pictográficas de Justiano y Teodoro. Este cuadro llamado Teodoro, los personajes más plasmados de forma plana, la que acentúa mucho más el interés simbólico de la obra, la unión entre el poder eclesiástico y lo civil. El papel opuesto del mosaico de Teodora, Emperatriz y su esposa de Justiniano, ella junto a su séquito de varones y además de un ambiente palaciego, ofrece también a Cristo un cáliz de oro. Las figuras a través son planas y carecen de tridimensionalidad. Gracias. ¿Qué les parece si viajamos al pasado? El arte bizantino es el arte que se desarrolló en el Imperio Bizantino a partir del siglo IV y este se fue extendiendo a partir del siglo VI por el Imperio Romano de Oriente, siendo esta la ciudad de Constantinopla la capital del Imperio Romano del Este. El centro artístico más importante de este periodo viene siendo en el siglo XV, cuando se extienden a los países del este de Europa. En sus primeros momentos, el Imperio Bizantino se pudo considerar como el continuador natural del Imperio Romano, siendo transmisor de formas artísticas que influyeron poderosamente en la cultura occidental medieval. Es un arte subordinado al poder del emperador, y cuando éste adopta la religión cristiana, al poder de la religión también. Este arte manifiesta la presencia de tres influencias: la del cristianismo incipiente, la del racionalismo griego y la del islam. El arte bizantino se decía que era la magia que poseía un artista. Su origen viene del siglo IV después de Cristo. Tuvo unos enlaces muy fuertes con el mundo helenístico y fue una evolución, o mejor dicho, una continuación del arte paleocristiano oriental. Este estilo de arte se desarrolló en el Imperio Romano de Oriente, donde brota hasta el siglo XV. Una vez se desarrolla en otros países, este viene al este de Europa. Varios eventos afectaron a su desarrollo. Los más notables pueden ser el movimiento iconoclasta del siglo VIII, la ruptura entre la Iglesia del Imperio de Oriente y la Iglesia del Imperio de Occidente. Este arte produce una arquitectura monumental manifestada en sus iglesias, unos espléndidos mosaicos e impresionantes esculturas. Dos ciudades de particular interés para el arte bizantino son Bizancio de Constantinopla y Rávena. Este arte surgió por la división que hizo Teodosio hacia sus hijos. Le dio a Arcadio el Imperio de Oriente. Es por ello por lo que comienza el Imperio Bizantino. La pintura bizantina. En la pintura bizantina se destacan los frescos, que son pinturas en paredes principalmente de iglesias. Las miniaturas para ilustrar libros e iconos, pinturas en paneles. Predominó el tema religioso, como las imágenes de Cristo y la Virgen María. Las principales técnicas fueron los mosaicos, el temple sobre tabla, el fresco y la iluminación en manuscritos. Se distingue la pintura bizantina al mosaico por la riqueza de materiales con abundancia de oro y fastuosa ornamentación con una pobreza en el movimiento artístico. Las figuras de los personajes se presentan muy alargadas en pie y con los brazos con una actitud de movimiento o llevándolos a algún objeto. Las vestimentas con las que aparecen cubiertas los personajes suelen ofrecer pliegues rectos y paralelos, casi verticales. Solo el manto o las capas lo representaban, con movimientos y recogidos sobre el brazo izquierdo de la figura. El rostro de la persona
se representaba con una expresión majestuosa, tranquila y honesta, con una mirada de frente a la derecha de su espectador y sus ojos grandes y abiertos. Por último, sus pies pequeños y estrechos terminaban en punta. Una de las representaciones de las pinturas más famosas era la Virgen y el Niño. Las denominaban convencionales para designar el tema artístico más frecuente en la iconografía del arte mariano y bizantino, y uno de los más tratados todo el arte cristiano, la representación de la Virgen María junto al Niño Jesús. Al fin, creo que por fin he terminado mi obra maestra. Muy bien, ahora vamos a la exposición de arte. Creo que he fallado como artista. ¿En qué he fallado? ¿Qué tienen estas obras que no tengan la mía? Creo que me voy a poner a recordar cuándo fue cuando tuve la inspiración para ser artista. Fue cuando vi esa imagen en el museo de la Edad Media. Era el Imperio Bizantino. Idealicémonos. De la primera Edad de Oro, el conjunto más importante es el de Ravenna, que enlaza con los mosaicos paleocristianos del siglo V. Durante la tercera Edad de Oro, se enriquece la iconografía de los ciclos marianos, de los santos y evangélicos por influjos italianos. Luego la pintura sustituye al mosaico en esta tercera edad por los intereses conjuntos de las iglesias rupestres de Capadocia en Asia Menor. Destacan los talleres rusos de Novgorod y Moscú, donde se trabaja la fresquita sobre tabla en el siglo XIV. Paralelamente se desarrollan las miniaturas para los códices purpúreos, llamados así por el uso de fondos de púrpura, color que representa poder y riqueza por los que eran privilegiados. Me acuerdo de dos ejemplos, uno que demostraba la jerarquización de la pintura bizantina e incluso es coronado por la cruz plateada de los bárbaros, y otra donde aparece Cristo Pantocrator con un ejemplar del libro Evangelio en sus manos reflejando la espiritualidad de sus habitantes. Los mosaicos destacan por su variedad de materiales y abundancia en oro y ornamentación, pero pobreza en movimientos artísticos. El sacrificio de Isaac y Melquisedec, quienes representan el sacerdocio hacia el Dios del Antiguo Testamento. En el estilo fresco se aprecia una mayor libertad compositiva y un manierismo. En las iglesias de San Vital se encuentran diferentes ejemplos con escenarios de la corte imperial dando ofrendas a Dios y representando su poder espiritual del emperador y seguidores. La técnica temple sobre tabla e iconos se utilizaba para separar el altar de la iglesia, en donde generalmente aparece un santo o un objeto consagrado. En este caso, la Virgen de Vladimir como signo de Trinidad y caracterizada por el aire melancólico de intensa espiritualidad. La iluminación de manuscritos estaba hecha en pergaminos y representaba pasajes del Nuevo Testamento según las creencias de sus habitantes. Aquí tenemos la representación de la llegada de Jesucristo a Jerusalén en el Domingo de Ramos. Una pintura a destacar sería la denominada San Apolinaire en clases, que pasó de un templo arriano a católico y representa la jerarquización que se da entre Dios, Jesús, los apóstoles, los arcángeles y los santos mediante mosaicos. Está por demás decir que las pinturas están basadas en su religión y no podía faltar su mentor, en este caso de Esi, con un Cristo Pantocrator rodeado de una obra de luz blanca que simboliza pureza, bendiciendo con su dedo índice y llevando las sagradas escrituras en su mano. Ahora sí, Creo que puedo mejorar esto. La literatura bizantina. La literatura bizantina, como en general de la cultura, de todos sus aspectos, se caracteriza por tres elementos: helenístico, cristianismo e influjo oriental. Helenismo, porque continúa la tradición de la Grecia clásica, pese a los intentos romanizadores de Justiniano y su sobrino Justino II, que solo alcanzaron al lado derecho. Cristianismo, porque esa fue desde Constantino la región del imperio, a pesar de la oposición intelectual, hasta el siglo IV. Influjo oriental,
porque las estrechas relaciones entre pueblos asiáticos y africanos. Además, cuenta como un poema épico en griego popular, el Diógesis Arquitas, y como lírico de primer orden, como Teodoro Promoso, posee sus géneros característicos, como los bestiarios, volucrarios y lapidarios, tomando en cuenta las novelas bizantinas. Por ejemplo, tenemos los amores de Isina e Isimo, los amores de Rodante y Diclesis, las aventuras de Drusilla, Caricles y Constantino, las aventuras de Aristarco y Calitea. Fue especialmente fecundada en escritores teológicos, como por ejemplo Helenas de Gaza, cristiológicos y hagiográficos. Repercutió particularmente en la literatura occidental la historia de Barlam y Josafat, divulgada por todo Occidente, en la cual se encuentran alusiones a la vida de un Buda. La historia tuvo representantes eminentes como Prosopio de Cesarea, secretario que fue el célebre general Vicelio durante el reinado de Justiniano, a la vez panegirista del emperador de los 6 libros de su historia, y su decreto a la llamada secretos históricos. En la lírica destacaba el género epigrama, como figuras de Pablo Silecrano y Antigias, este último antologista e historiador del periodo que siguió a Siliano Justiniano. Desde el siglo VII destacaba un historiador, Simecata, que no llegó a la importancia de Prosopio. En este siglo se hizo famoso el poeta Romeneo del Monedo, autor del himnos religioso. Se han elaborado epopeyas sobre las enseñanzas de Alejandro Magno y se componen de enciclopedias, tales como la Suda. Lastimosamente, estas no son acertadas totalmente, ya que en algunos ámbitos se exageran. En conclusión, podemos decir que la literatura bizantina es arte, ya que en tantos ámbitos que posee, se ve la hermosa y bella que es el arte de escribir y de leer. Sin embargo, las influencias del cristianismo, helenismo e influjos orientales han dado su propia variación en esta. Podemos destacar grandes obras como el Sudo, las aventuras de Alejandro Vicencio o las enseñanzas de Alejandro Magno. Sin nada más que decir, gracias. Mi nombre es Doménica Yuma y les voy a hablar acerca de la arquitectura bizantina. Se denomina arquitectura bizantina al estilo que estuvo vigente durante el Imperio Bizantino. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, el Imperio de Oriente, llamado Constantinopla, antiguamente Bizancio y actualmente Estambul. En el año 330, los historiadores marcan como el inicio de la arquitectura bizantina. Los lugares en donde se puede visualizar esta arquitectura están en Grecia y en Turquía. La arquitectura bizantina se subdivide en 3 periodos. El periodo primitivo va desde 527 hasta 843. El estilo arquitectónico es una expansión de la arquitectura romana antigua. Durante el Bajo Imperio, la expansión del cristianismo llevó consigo una arquitectura paleocristiana. Se adaptaron los lugares de los templos paganos y especialmente las basílicas romanas antiguas que eran usadas como lugares de culto. Se construyeron lugares más adecuados para el culto cristiano. Durante el siglo IV hasta el siglo VI se formó una arquitectura que era una planta basilical rectangular, la cual constituyó tanto en Oriente como en Occidente el prototipo para las iglesias parroquiales, episcopales y monásticas. Pero junto a esta surgió otra,
la cual era una planta en forma de rotonda y cruz griega, la cual fue reemplazando al desarrollo longitudinal. Los ladrillos se usaban más que la piedra de talla y las columnas se hacían cada vez más libremente. Los mosaicos figurativos con fondo de oro eran esenciales para la construcción de bóvedas y cúpulas. El periodo intermedio va desde 843 hasta 1204. Empieza en el siglo VIII, en donde se empezaron a construir iglesias en forma de cruz inscrita, las cuales aún se pueden visualizar en las iglesias ortodoxas. Las iglesias eran bastante pequeñas, las cuales se centraban alrededor de un naos, el Santo de los Santos, y estaban construidas por 9 tramos con 4 columnas que soportaban una cúpula. Al oeste se encontraba el nártex, vestíbulo de entrada, y al este el bema, santuario generalmente elevado donde se encontraba el altar protegido por un dosel descansando sobre pilares llamados ciborium. Antiguamente estaba separado por un naos y actualmente por un iconostasio, muro en donde descansan los íconos. Debajo del muro principal se encontraba el ambón, el cual era un púlpito generalmente elevado en donde se leían las santas escrituras. En los pies del ambón se encontraba el coro de cantantes. Alrededor del ábside tenía su lugar el clero junto a las escaleras en la cual se encontraba el patriarca. Al lado de cada bema había 2 sacristías, en las cuales había un diaconorón, lugar en donde se guardaban las santas escrituras, los textos litúrgicos y las vestimentas, y una pródesis en la cual se preparaba a los niños para las primeras comuniones. El periodo final empieza desde 1204 hasta 1453. Tras la llegada de latinos, se da fin al desarrollo de la arquitectura de Constantinopla. Se crean nuevos centros como Trebisonda, Nicea y Arta. Tras esta nueva organización, nuevos edificios ya podrán ver la luz, como son palacios, iglesias y monasterios, pero nueva transformación se hará cada vez más lenta, ya que por las guerras civiles de 1320 y 1340, muchos artesanos viajarán a pueblos en donde los artesanos darán origen a la arquitectura local. Gracias. Hoy les voy a hablar sobre el Imperio Bizantino, los ejemplos y características de su arquitectura. La arquitectura bizantina era del estilo de la arquitectura particular del Imperio Romano Este, mejor conocido como el Imperio Bizantino. Este estilo de arquitectura tiene influencias marcadas de los monumentos griegos y romanos de finales del último milenio antes de Cristo y principios de la era actual. Tras reconstruirla, cambió su nombre a Constantinopla. Además, se encargó de edificar una gran cantidad de iglesias durante su estadía como emperador, que tenían las características únicas de su estilo arquitectónico. La arquitectura bizantina tiene sus orígenes en la expansión del Imperio Romano hacia el suroeste de Europa y el norte de África. Los territorios que se conquistaron los romanos pertenecían a una gran diversidad de pueblos culturales, por lo que el proceso de adaptación del imperio fue lento. Una de las características primordiales de la arquitectura bizantina son las semejanzas con la arquitectura cristiana. Muchas de las ciudades del Imperio Bizantino se convirtieron en grandes exponentes de obras arquitectónicas similares a antiguas edificaciones cristianas, como pueden ver ahí. Eso se ve representado en una de las iglesias más importantes construida por el Justiano, la iglesia de Ravera. Esta iglesia se considera una de las mejores representaciones existenciales de la arquitectura bizantina mezclada con la cristiana. Una de las similitudes más destacadas de estas arquitecturas es el uso de mosaicos en sus representaciones y decoraciones en sus superficies.
Cabe destacar que esto era ubicado en las ventanas y en las zonas altas para permitir el acceso a la luz. Otra característica es el planeo centralizado. A pesar de las similitudes que tenía la arquitectura bizantina con la cristiana, también tenía una serie de características únicas, como son: este estilo comenzó a reflejarse a mediados del siglo VI, cuando las estructuras se empezaron a desligarse de la creación gracias a la libertad creativa de los arquitectos de esa época. En un momento de la historia se hicieron más populares las iglesias con domos y un diseño mucho más centralizado que el que se venía utilizando para el momento. Este periodo marca la separación de la arquitectura bizantina para la arquitectura romana, ubicada en la parte del imperio, la cual sigue teniendo influencia de Constantino. Estos diseños arquitectónicos también se ven reflejados en las creencias cristianas de los integrantes de cada región del imperio. En el oeste, la cruz representaba su pieza vertical, más alargada que la horizontal. Las iglesias eran largas, con un diseño un poco menos alargado en la parte superior. Otra característica es el uso de pechinas. Si bien muchas obras arquitectónicas bizantinas se han perdido con el pasar del tiempo, la iglesia de Santa Sofía representa una característica, es el uso de pechinas. Estas son unas pequeñas curvaturas que se crean en las edificaciones cuando un domo hace intersección con sus arcos de soporte. Muchas de las edificaciones bizantinas, estas curvaturas servían como soporte a los domos y permitían que estos fuesen elevados a una altura mucho mayor que otras estructuras romanas. Otra característica fueron las nuevas columnas. Estas columnas bizantinas eran otro de los elementos que no solamente caracterizaba este estilo arquitectónico, sino también lo diferenciaba del romano tradicional. Las columnas bizantinas tenían un nuevo estilo de decoración que nunca había sido utilizado por los romanos hasta ese momento. Estas columnas estaban basadas en sus tradicionales, pero tenían unos cambios sutiles que ayudaban a que tengan un aire de grandeza a las estructuras. Estas columnas evolucionaron con el tiempo y avanzaron a un estilo arquitectónico mucho más moderno. Como ya mencioné, el uso de los mosaicos igual fue una de sus grandes características. Estos los usaban en las iglesias que tenían grandes representaciones religiosas de sus mosaicos. Las principales obras son, como esta de aquí, la Basílica San Vitale, que fue construida en Ravenna durante el siglo VI por órdenes directas del emperador Justino. Otra fue esta, la Iglesia Santa Sofía. La Iglesia Santa Sofía, también conocida como la Iglesia del Sagrado Conocimiento, es la catedral más emblemática construida. Esculturas bizantinas. Muy pocas de las piezas esculturales fueron creadas durante el periodo artístico bizantino. Sin embargo, la escultura fue utilizada a menor escala en algunas de las creaciones pequeñas significativas de la época. Por ejemplo, se solía esculpir relieves artísticos en materiales tales como el marfil. Esto se usaba principalmente para adornar portadas de los libros, cajas que contenían reliquias, entre otras obras a menor escala. Si bien no hubo esculturas a gran escala, ya que se prefería ocupar los mosaicos para el arreglo de las arquitecturas. Pero las personas más adineradas del Imperio Bizantino sí solicitaban la creación de elementos esculpidos. Esto ocurría más que nada en Constantinopla, la capital del imperio. Allí la alta sociedad poseía pequeños trabajos de oro con algunos bordados de adorno. Las obras esculturales de mayor escala surgieron en esta época de la historia de la humanidad, pero no principalmente dentro del periodo artístico bizantino. Las talladuras de marfil que se acostumbró a crear eran los dípticos y trípticos, en especial con temas religiosos, que representaban los eventos bíblicos tales como es la crucificación de Cristo. Uno de los ejemplos más destacados de la escultura bizantina es el díptico de Asclepio, la edad de oro de las esculturas del Imperio Bizantino. Estas consistían en el relieve en sarcófagos, las cuales se realizaban en marfil. Por la técnica empleada se atribuye a los artesanos orientales, las cuales albergaban los restos del emperador americano Isacio.
Las esculturas bizantinas se fijaban mucho en el espacio y la figura humana. La figura humana fue vedada debido a la Iglesia Oriental, ya que ésta se opuso a cualquier representación de personajes sagrados. Únicamente el territorio de Italia se resistió a esta norma. Las imágenes religiosas solo se aceptaban si no representaban como una presencia. Una de las obras más importantes que surgió durante la época bizantina es la Cátedra del Obispo Maximiano. Gracias.